sabroso. Está bueno el dato, está sabroso. Lo que está sabroso también es lo que llevó las últimas noticias en el diario del día de hoy. Mira, tenemos el titular, dice así: ex guitarrista de Américo lo demanda, pide al menos, por lo bajo, por si fuera poco, 89 millones de pesos. Wow. No. Juan Núñez se llama. Juan Núñez se llama el guitarrista. Estamos en contacto a esta hora con Claudio Rivera, abogado del guitarrista Juan Núñez. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido al Zona de Estrellas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Creo Sí, que tengo un perfecto. pequeño espacio de audio. Bueno, queremos que nos cuentes, gracias por este contacto, que nos cuentes qué es lo que ustedes están demandando y el por qué. ¿Qué habría hecho Américo? ¿Infringió algún contrato? Ayer especulábamos de que parece que hay algo relacionado con la ley Cayín, hostigamiento, maltrato laboral. Por favor, cuéntanos y ojalá exagéralo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos en el panel. Y bueno, les explico un poco en qué consiste esta demanda que se interpuso en contra de la productora de Américo. Se trata de la situación de un guitarrista que trabajó entre el año 2017 y 2025, con todo lo que implica ser parte de la banda, digamos, ¿ya? Asistir a los ensayos, a todos los shows, cumplir con las exigencias profesionales, artísticas, etcétera, que eso supone. Como ustedes saben, Américo tiene una agenda que es bastante intensa, por lo tanto, formar parte de la banda significa un compromiso personal y profesional bastante alto. Pese a que existía esta relación en que él tenía que asistir permanentemente a los ensayos y los shows y seguir las instrucciones que se le imponían por parte de Américo, que era la jefatura y también del manager, ¿Ya? él nunca se le hizo un contrato de trabajo propiamente tal. ¿Ya? Le hacían boletear, que es una costumbre que precariza las condiciones de los trabajadores, puesto que no tienen derecho a cotizaciones, no tienen derecho a vacaciones, en caso de un despido no tienen derecho a indemnización por años de servicio. Entonces es una situación que precariza la situación en que un trabajador se desempeña. Precisamente ese es uno de los dos fundamentos principales de esta demanda. ¿Ya? ¿Ya? Pregunta, hasta ese minuto, mientras trabajaba, seguía siendo parte de la banda Juan. Y frente a esta precarización, que estoy de acuerdo con lo que tú dices, una práctica lamentablemente más habitual de lo que uno quisiera en distintas, no solamente en el mundo de la entretención, sino que en distintas esferas de trabajo. ¿Él hizo algún reclamo? ¿Le presentó la exigencia a la productora Américo, de que se regularizara su sistema contractual? Lo que pasa es que cuando uno trabaja en esas circunstancias es muy difícil formular reclamos. ¿Lo hizo o no lo hizo? La situación que él tenía era la misma que la de todos sus compañeros. Entonces, ese tipo de reclamo expone a que a uno lo saquen. Sí, digamos. O sea, es verdad. Cuando él reclamaba por circunstancias como esta o como otras, la respuesta era: mira, si no te gusta, ahí está la puerta. Eso es algo que también se relata en la demanda. Perfecto. Claro, pero se da a entender, de acuerdo a una noticia que salió en las últimas noticias, que efectivamente él reclamó porque en alguna ocasión al guitarrista se le solicitó asistir para un show en el Movistar Arena el año pasado a 3 ensayos, lo cual vendría siendo sobrecarga laboral porque no hubo ni siquiera una remuneración por ello. ¿Es correcto? Es correcto. Y aquí venía la segunda parte que le iba a explicar de los dos grandes pilares que tiene esta demanda. Una es que se reconozca la relación laboral con todos los derechos que ello significa para el trabajador. Y lo otro es la situación de hostigamiento que se denuncia en la demanda. ¿Ya? Ese hostigamiento tuvo varios factores. Por una parte, la necesidad de estar 24/7 respondiendo a los requerimientos de la banda. Es decir, lo llamaban a horas de la madrugada, las noches, fines de semana festivos. Claro, y él tenía que partir a hacer un arreglo, a ir a un ensayo. Uno tenía que estar disponible 24/7 porque a veces había que ir a dar una entrevista a un programa de televisión y él tenía que estar disponible para eso. Pero a eso se fue sumando una situación de hostigamiento
personal hacia él, ¿Así es? con una serie de comentarios que se formulaban por parte de Américo que eran bastante despectivos, de los cuales están relatados varios en la demanda, y que yo quiero dejar bien claro que, en definitiva, los que deben determinar esto son los tribunales, digamos. Nosotros formulamos ¿Pero qué una tipo de denuncia en base a la versión cuáles del son los trabajador. hostigamientos de los que habría sido víctima su representado, abogado? Alusivos a su estatura, ¿no? Dejemos que el abogado. Sí, algunos de los que se mencionan en la demanda, por ejemplo, A ver. un chiste que solía hacer en el escenario, que cuando él tocaba una pieza musical, decía, se me agrandó el chico, como haciendo esta gracia como de doble sentido, con alguna connotación sexual, y él le manifestó que le hacía sentir incómodo el comentario y aún así lo repetía en distintos escenarios. Eso es lo que él relata. ¿Ya? También cuando habían ensayos, habían maltrato en cuanto al desempeño de él, o sea, se le llamaba la atención de manera despectiva y en público, y cuestiones que él consideraba que no eran su responsabilidad, y aún así había un trato que era muy despectivo y muy jerárquico, es decir, dando a entender la idea de aquí, el que vale soy yo y ustedes Sí. o cumplen con lo que se les pide o ¿Y se van. esto Entonces, habría esa sido sensación... constante, abogado? Eso le pregunto. ¿Esto habría sido constante o se habría dado de cierto tiempo hasta el final de la relación, me imagino? se habría dado con particular intensidad en el último tiempo, en el último año. Y por alguna razón. Y precisamente porque hubo algunos reclamos por parte de él y eso aparentemente generó como un cierto resentimiento o necesidad de respuesta por parte de Américo y que se vio reflejado en el trato. Claro, o sea, en general este tipo de demandas aparecen porque uno a veces vive este tema de no tener contrato y qué sé yo, y lo acepta dentro de la situación por trabajar, pero normalmente se quiebran las cosas y uno demanda cuando hay un quiebre en la relación, digamos, de las personas. Hay un enojo grande y ahí tú dices, bueno, ok, voy a demandar porque tiene aparte las pruebas. Claramente, me imagino que eso de el chico y todas estas cosas que se dijeron pueden estar también en imágenes. Si Américo hace el show permanentemente en muchas partes, deben haber imágenes de aquello, deben haber muchas pruebas, ¿no? Testigos. Sí, claro, hay antecedentes, hay Claro. testigos de la situación que declararán en la oportunidad que corresponde en el juicio. Y la otra pregunta que me hacían respecto a estos ensayos, que también se menciona en la demanda y salió hoy día en varios medios replicados, también fue uno de los elementos gatillantes. Había un show importante que se iba a hacer el 2025 en el Movistar Arena, y se les pidieron 13 ensayos, 13. ¿ya? Y cuando él preguntó, bueno, ¿y esto cómo se va a retribuir? Porque la práctica habitual era que en una semana habían 2 o 3 días de ensayo, 2 o 3 días de show. ¿ya? Entonces, era normal, habían días de ensayo, habían días de show, y a él se le pagaba por show. No había una retribución porque hubieran más ensayos, pero en el momento en que le dicen vamos a hacer 3 ensayos para un solo show, parecía razonable que él dijera, bueno, ¿y esto cómo se retribuye? Son 13 días Claro, que traslado, tengo que ir a todo. trabajar. Trabajo, sí. Entonces y ahí le dijeron, mira, aquí no se pagan los ensayos. Entonces, y Claudio- la respuesta era la misma que a él le decían siempre. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Claudio, Entonces, perdón. esa era la situación de precarización que lo afectaba. Yo entiendo, pero entonces la imagen, la demanda no iría contra Américo, iría contra la productora a cargo de este tema, porque yo entiendo que el show de Américo, si bien él tiene un manager, el manager funciona como empresa y él sería a cargo del pago de los trabajadores de Américo. Américo solamente recibiría su porcentaje que corresponde a un cantante. Es más o menos la modalidad que yo he visto cómo trabajan varios managers. Y en el caso del Movistar Arena entiendo que la productora es más grande aún. Entonces el trato directamente, él tiene algo firmado que diga que Américo es su jefe, o los papeles se presentaron con el nombre del representante de Américo, o con la productora Sí, a cargo del evento, porque esas son dos cosas distintas, porque muchas veces uno como artista no tiene idea qué es lo que está pasando con sus trabajadores. A mí me ha pasado. Yo trabajé con la Pati Maldonado para mí era mi jefe y no. A él ya tenía una persona que estaba a cargo de pagarme, de ver los ensayos y eso. Te lo digo por experiencia propia y como artista. Sí, correcto. No, es importante tu pregunta y es bueno aclarar. La demanda se interpone contra la productora de Américo, de la cual él es representante legal. Ya es contra Claro. Minga Records la demanda. Esa es la que formalmente es la empleadora. Y por lo tanto,
Américo aparece como representante legal y entiendo que es un único accionista. Es una empresa que partió como una EIRL, o sea, una empresa individual, y luego mutó a otro tipo de sociedad. Abogado. Pero sí, la demanda es contra la productora. Es importante tener también la contraparte. Nosotros hemos tratado de contactarnos con Américo, también con su abogado, y hasta ahora no hemos tenido respuesta de ninguno de esos lados, pero en las últimas noticias, Cami, entiendo que sí habló el abogado de Américo. Sí, el abogado Sebastián Parga, ya que declara lo siguiente. Él primero dice que él niega que el cantante fuera el empleador de tu representado, del guitarrista Juan Núñez, ya argumentando que él nunca prestó servicios para mi representada bajo su subordinación y dependencia. Eso por un lado. También dice que no había obligación de ensayos ni exclusividad de trabajo, y niega totalmente el hostigamiento verbal que se comenta en esta nota y que también nos comentas tú. De hecho, menciona que era Juan Núñez quien se burlaba de sus colegas. ¿Cómo? Sí. Que el guitarrista totalmente, una era versión totalmente el que hostigaba encontrada. a sus compañeros. Exacto. Ah, pero esto... Sí, una versión totalmente Giro 180 grados. Exacto, tal cual. Eso es lo que argumenta la defensa de Américo a cargo del abogado Sebastián Parga. ¿Y no se detalla qué es lo que es? No se detalla cuál sería esta especie de trato, digamos, de Núñez hacia el resto de sus compañeros, ¿no? Y yo la verdad es que leí ese comentario también en las últimas noticias, pero la verdad es que eso ni siquiera está en la contestación de la demanda que ellos interpusieron en el juicio. Ya eso apareció ahora en esa nota. Yo desconozco los fundamentos y lo niego absolutamente. O sea, eso, de acuerdo a los antecedentes que yo manejo, no tiene ningún sustento. Tendrían que presentar testimonios. La otra negación es genérica, es decir, en general en este tipo de demandas, cuando tú demandas para que se declare una existencia de relación laboral, lo que hace la defensa es negar que eso existe. Entonces dicen, aquí no hubo subordinación ni dependencia, era un trabajador independiente al cual me prestó servicios, pero yo no lo mandaba, él iba y venía cuando quería. Pero eso será materia Claudio, de lo que una pregunta acá, Javier. ¿Van a activar la ley Karin? ¿Y en qué marco fue esto? Si es que lo van a hacer o no. Sí, esa es una pregunta que me hacen mucho y es difícil de contestar, porque claro, cuando se hace una denuncia por acoso, la gente asocia inmediatamente esto a una denuncia bajo la ley Karin. Sí. Pero en términos estrictamente jurídicos, esto es un autodespido con tutela por vulneración de derechos fundamentales. ¿Ya? Y la vulneración de derechos fundamentales tiene que ver con una situación de acoso laboral que se habría presentado en esta relación laboral. La ley Karin fue una ley que robusteció el régimen del Código del Trabajo en materia de acoso laboral. Entonces, hay una relación, pero decir es una denuncia por ley Karin es un poco difícil de contestar, pero coloquialmente sí uno puede entender que es así. Oiga, abogado, ¿usted ha tenido contacto? ¿Usted no ha tenido ningún tipo de contacto con Américo durante todo este proceso? No, exclusivamente con el abogado de la productora. Solamente con el abogado. ¿Y en qué etapa va el proceso y cuáles serían los próximos pasos? Correcto. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar, porque todo esto se ha hecho mediático ahora a partir de otras circunstancias que afectan mediáticamente a Américo, pero esto es una demanda que se ingresó en junio del año pasado, ¿ya? No es algo que se presentó ahora. En diciembre fue la primera audiencia del juicio, y en el cual se presentaron los abogados de la productora, nos presentamos nosotros y se ofreció la prueba y se hizo un llamado a conciliación, la posibilidad de revisar un acuerdo. En esa instancia el abogado manifestó que él no tenía una instrucción para negociar en ese momento, pero que lo evaluarían en el futuro, cuestión que hasta hoy día no ha ocurrido. El próximo paso es la audiencia de juicio, en que ya es la etapa en que se rinden los testimonios, se presenta toda la prueba formalmente, y eso ocurriría en enero del próximo año. ¿Del próximo año? Sí, la verdad que está bien saturado el sistema procesal laboral y estamos con larga espera. Claudio, ¿hubieron intentos previos para arreglar esto de una forma, antes que fuera esta denuncia, que hubiera una forma como más, no sé, intentos de llegar a acuerdo con Américo, de conversar antes de llegar a este límite de una denuncia? O sea, hubo intentos de conversación entre mi representado y la productora y Américo para que no terminara de esta manera la relación laboral, pero la verdad es que ellos fueron muy tajantes, y sobre todo con este tema de los 3 ensayos que no los querían pagar, y cuando él manifestó oposición a eso, inmediatamente lo reemplazaron sin avisar. O sea, apareció otro músico en una cartelera. Entonces ahí se cortaron todas las comunicaciones, y en el caso mío como abogado,
las instancias fueron en esa audiencia preparatoria que les comento el 10 de diciembre. Nos quedó clarito el panorama. Claudio Rivera, abogado del músico que está denunciando hoy día a Américo y que pide al menos 89 millones de pesos por las razones que usted ya ha escuchado. Gracias, abogado, por contactarse con nosotros. Vale, y como pues gracias a ustedes. vamos a tener, Gracias. digamos, tema de aquí hasta el próximo año, pues hasta que sea materia de juicio. Que tenga un buen Así día. Un abrazo. Igualmente, que estén bien. Qué Dice increíble. Carla que cuando viene una, vienen todas. Pobre igual. Qué terrible. Salen los trapitos al sol. Exactamente. ¿Cómo ven ustedes, con todo Pobre. este contexto, Adriana, el panorama para Américo? Yo el panorama para México lo veo fantástico. Sí. Perdóname que te diga, pero ya comenté ayer que han habido artistas internacionales que han tenido problemas igual o mucho más grandes que Américo, y la verdad es que creo que cuando son músicos y tienes un arte y tienes un talento, va a salir para adelante él de todas maneras. No sé Pasa un cómo- poco como con los futbolistas, ¿o no? es Los que lo que pasa es músicos. que también, pues, futbolista po. cuando está en la selección chilena y hace un gol, a todos los chilenos se nos olvida Se nos todo lo olvida. que Sí, hubo. po. Y Américo es una persona talentosa, es un ídolo y no me cabe la menor duda que esto va a ser un episodio Igual- corto y va a pasar. Lamentable lo que pasó, terriblemente lamentable, pero como les digo, yo no les puedo decir nada porque yo ya tengo comprada mi entrada para un artista que viene y que estuvo Arjona. y que estuvo en un caso Claro. peor que en el de Denunciado. Américo. Y yo canto sus canciones todos los días, a la Cami, mañana. Hay algo que dijo el abogado respecto a cuando se hizo más frecuente este hostigamiento de Américo al ex guitarrista, que él dice que dentro del último tiempo, de los últimos meses, fue más frecuente esto y coincide con los datos que tenemos nosotros de comportamiento quizás, como decirlo de alguna manera, algo desviante por parte de Américo, Que había relativo pero al alcohol. consumo, Sí, el abogado dice a la que- denuncia que recibimos Sí. aquí en Zona Estrella y dimos a conocer, de esta El fiesta abogado- aunque masiva el a la que no abogado de asistió. todas maneras lo ubica a partir de unos reclamos que el músico estaba haciendo por la sobrecarga laboral. Ubica ese episodio como el inicio Claro. del conflicto con Américo. Bueno, vamos a estar pendientes de esto porque sin duda, hasta probablemente no verlo en una entrevista, hay muchas interrogantes sobre